Damos la bienvenida al abogado Wilfrido Rivera, él es gobernador de la provincia de El Cañar. Abogado Rivera, le damos la bienvenida. Con sana envidia vemos que algo se logra, por lo menos en atención vial para la provincia de El Cañar, históricamente hermanada con el Azuay en el abandono, generado por el maltrato de gobiernos centralistas. Quisiéramos iniciar este diálogo preguntándole cómo lo están logrando. Muy buenos días, un saludo cordial a quienes nos atienden acá, saludándole desde la Troncal. Hemos tenido una agenda bastante intensa en la Troncal ayer, hoy, y efectivamente nosotros estamos ya acá desde en el tramo Biblián Yudangas, en el tramo Yud Cochancay, la Troncal y el eje transversal, la Troncal Puerto Inca, con un contrato de, como decía, de mantenimiento por resultados. Durante 5 años se está trabajando ya en la vía. Decirle que he escuchado con atención la introducción, digamos, de alguna manera, para llamar de la entrevista, y efectivamente el presidente Guillermo Lasso está apenas 10 meses en el gobierno nacional, y esté convencido de que todas las provincias, las 24 provincias del país, tienen tienen el presidente una especial preocupación en cada una de ellas. No es fácil, luego de varios años en los que lamentablemente hemos, como usted decía, hemos sufrido el abandono de los gobiernos de turno, el que en 9 meses se pueda resolver algo. Hemos conversado con el ministro Marcelo Cabrera, y definitivamente siempre está esa predisposición para atender a nuestras provincias que, como usted decía, han sido abandonadas. Ahora imagínese usted que la red estatal de la provincia del Cañar es la vía principal que conduce a la provincia del Azuay, o que conecta la provincia del Azuay con la provincia del Guayas. Tenemos una carga vehicular, situación, abogado Rivera. De otra manera, Cuenca estaría ya totalmente aislada, sin comunicación a la costa. Eso le decía, tenemos esta vía, estamos con una carga vehicular inusitada, ha aumentado más o menos entre un 30-40%, y eso obviamente ocasiona que los trabajos que se venían realizando, digamos, se demoren un poco más, porque no es igual con un vehículo que con 10 vehículos. Entonces estamos trabajando, hemos en estos días también el ministerio, hasta el 20 de abril tenemos la esperanza de que se haga una asignación para tratar la vía Tambo, Ingapirca, Honorato Vázquez, una vía que también ha sido y está abandonada durante muchos años, y obviamente estamos convencidos de que en el devenir del tiempo, pues la atención que lamentablemente nuestras provincias no han tenido, pues será efectiva para mejorar el aspecto vial de nuestras provincias. Abogado Rivera, muy buenos días. Es importante, sin duda, la inversión que se está haciendo en materia de vialidad en la provincia de El Cañar, pero como provincia que conecta a la Azuay con las provincias de la costa, y se conecta a través de la provincia de la Azuay hacia las provincias amazónicas o al sur del país, debería también de alguna manera compartirse esta preocupación. El día de ayer hubo un nuevo cierre en el sector de Yud. También hoy amaneció cerrada la cuenca Girón Pasaje, que nos conecta con la provincia del Oro, ni que hablar de las provincias que nos llevan a las regiones amazónicas. Coméntenos de paso, sí, bueno, ¿qué pasó en Yud el día de ayer? Bueno, vea, nosotros estamos trabajando permanentemente, los deslaves son diarios prácticamente. El temporal, el invierno nos ha azotado con fuerza. Justamente les decía, estoy en la Troncal, hemos visitado algunos lugares en los que lamentablemente han existido inundaciones, en los que lamentablemente se ha visto anegadas las vías, y en el tema de Yud, en el tema de Chilchil, lamentablemente se han dado deslaves, pero con la empresa, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con la contratista, prácticamente vamos intentando hacer y evacuar este tipo de situaciones de manera inmediata. Lo estamos haciendo, lo estamos consiguiendo, pero insisto, este es un tema ya del tiempo, del clima, que usted entenderá no es manejable, pero sin embargo tenemos a todo el personal dispuesto a prestar atención inmediata. Ahora, sabemos que hay una planificación, me parece que está prevista para 10 a 15 años por parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Allí hasta ahora se ha hablado
ligeramente. Esto le comentamos a usted de la posibilidad de una inversión público-privada en el ingreso sur de la ciudad de Cuenca, pero no hay planes concretos para las dos vías a las cuales nos hemos referido en esta mañana, la Cuenca Molleturo-Naranjal y la Cuenca Girón-Pasaje. Tampoco hay planes concretos de ninguna vía, con excepción de esta del ingreso sur, que además está aún en una situación poco clara. Pero entendemos que para Cañar, dentro de esta planificación, están incluidas algunas carreteras, la E40, la E35, la E58, con una longitud total de 192 kilómetros. 192.7 kilómetros, un contrato que se firmó por 22, casi 23 millones de dólares. Iniciaron los trabajos en el mes de agosto del año anterior, cuando estuvo el presidente de la República, el señor Guillermo Lasso, acá en la provincia del Cañar. Estamos trabajando, como le decía, el tema de lo del kilómetro 49, del cierre de la vía Guayaquil entre Cuenca, Molleturo, El Empalme. Ha hecho que se utilice nuestra vía, que en principio siempre fue la principal, la original, la red estatal de la provincia, pero estamos trabajando. Bien anotó usted, 192.7 kilómetros, que estamos convencidos va a generar ese bienestar que los cañarenses necesitamos y requerimos, y como usted decía, no ser las últimas provincias en ser atendidas. ¿Cómo se encuentra, por otra parte, otros aspectos de la provincia del Cañar, señor gobernador? ¿Cómo está la situación económica aquí en esta provincia de la Azuay, en la ciudad de Cuenca? Se está sintiendo ya de manera muy seria el aislamiento, afecta a la productividad, es una enorme pérdida de tiempo para los cuencanos trasladarnos a otras zonas del país, además de los graves riesgos que implica moverse por vía terrestre. Bueno, nosotros acá en la provincia, luego del exitoso plan de vacunación 900, estamos ya buscando la manera de reactivarnos. Como le decía, ahora me encuentro en la Troncal. Estuvimos hace 2 días en Ingapirca con la inauguración de las rutas nocturnas con la ministra de Cultura. Estuvo el embajador de los Estados Unidos también acompañándonos en Ingapirca. Definitivamente tenemos la certeza de que a pesar de que estamos y seguimos enfrentando una pandemia que, además de habernos causado mucho dolor, porque no creo que exista un ecuatoriano que no haya perdido debido al COVID-19 a un familiar o a un amigo, a un conocido, pero a pesar, y lo más doloroso de eso, pero también eso se vio lamentablemente complementado con pérdidas económicas, con pérdidas de empleo, con empresas quebradas, y desde el gobierno del encuentro, pues ahora, luego de que ya hemos concluido o tuvo éxito el plan de vacunación, estamos ya en el plan de reactivación, y en ese sentido estoy convencido de que con el devenir asimismo del tiempo, de los días, vamos a generar esas oportunidades para los ecuatorianos, esas oportunidades de empleo, de trabajo, que tanta falta nos hace. Incidentalmente, y volviendo al tema de las carreteras, que es una constante, señor gobernador, hace pocos días conocimos que la vía que conduce a Ingapirca por el cantón El Tambo se encuentra prácticamente colapsada. Sí, justamente eso le decía hace un momento, mi estimado Gustavo, que sabía que originalmente no es de competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero por un compromiso presidencial del expresidente Correa se construyó, y a los meses ya presentó dificultades. Luego hubo un cruce entre prefectura y EMTO para ver quién es la competente. Llegó este gobierno de manera responsable, asumió esa competencia, y como le decía, en estos días aspiramos se dé la asignación de $4 millones para intervenir esa vía. ¿Cómo está, por otra parte, incidiendo el tema de la migración allá en la provincia del Cañar? Azuay, Cañar han visto una migración muy grande, particularmente de la población masculina, que se va de alguna manera extendiendo a las familias. Y es importantísimo el aporte que se está haciendo a la economía de esta zona por parte de los migrantes con las remesas. 3.5% del PIB, esto es 3.500 millones de dólares, ingresan anualmente al Ecuador por este tema, y algo más de la mitad hacia la provincia de Azuay y Cañar. ¿Qué efectos se sienten con respecto a este tema allá en Cañar? Bueno, como usted decía, los ingresos económicos que tenemos acá como provincia, gracias a la migración,
siempre van a ser importantes para mover la economía, pero también consideramos que el aspecto humano, el aspecto que usted mencionaba de la división de las familias es más importante en ese contexto. Hemos venido trabajando, le comentaba que estuvimos con el señor embajador de los Estados Unidos en Ingapirca, tratamos temas de migración y estoy convencido de que lo que necesita la ciudadanía, la gente, los jóvenes, es oportunidades, de esas oportunidades que lamentablemente no han tenido y que les obligan a salir de nuestro país. Pero estamos trabajando en ello, en reactivación y obviamente también con los grupos de migrantes. Señor gobernador, en este mismo tema, una de las preocupaciones tiene que ver con la migración, además ilegal. Varias vidas se han perdido en estos últimos meses, tanto de la provincia de La Suay, pero también de la provincia del Cañar, en este intento por llegar hacia los Estados Unidos. En algún momento se llegó a denunciar que estas prácticas de trasladar a personas de manera irregular hacia el norte, en este caso, se encontraban fácilmente visibles y de fácil acceso, por ejemplo, a través de las redes sociales. En algún momento se anunció que se iba a realizar una inspección, una indagación, una investigación, precisamente para dar con estas personas que estaban ofreciendo estos servicios de coyoterismo, en definitiva, a través de las redes sociales de forma absolutamente libre. ¿Ha habido alguna respuesta? ¿Se ha profundizado? ¿Se ha llegado a conocer? ¿Efectivamente se realizó esta investigación? Sí, sabe que con las instituciones, con las autoridades pertinentes, competentes sobre todo, nosotros somos absolutamente respetuosos del Estado de Derecho, de la independencia de poderes y de que cada una de estas funciones se encuentran sus funciones muy bien delimitadas. Pero hemos conversado con las autoridades competentes, se ha venido dando un seguimiento. Este no es un problema de ayer, no es un problema de hace un año, este es un problema de hace décadas, en el cual lamentablemente la migración ilegal ha hecho que muchos cañarenses, muchos azuayos, muchos ecuatorianos pierdan la vida, muchos ni siquiera se sepa en dónde perdieron la vida, y sí, estamos trabajando. Como les decía, son informaciones obviamente que deben ser tratadas con mucha discreción, porque obviamente el hablar de más puede entorpecer las investigaciones, pero efectivamente Fiscalía, el Consejo Nacional de la Judicatura vienen trabajando en ello. Cuéntenos algo que falla mucho en la ciudad de Cuenca. A veces vemos una especie también de antropofagia entre autoridades, de excesos de protagonismo, de competencia que se da entre una y otra autoridad. ¿Cómo se está dando allí la interacción entre gobierno central, que usted es el principal representante, otras autoridades de elección popular, como el alcalde Rommel Sarmiento, el prefecto de la provincia del Cañar, Byron Pacheco, y los legisladores? ¿Están ustedes coordinando acciones, actúan en forma corporativa para cumplir con aspiraciones, con proyectos, con necesidades de la provincia? Vea, Gustavo, yo amistad personal con los 7 alcaldes, prefecto, viceprefecta, 3 asambleístas, 26 presidentes de juntas parroquiales, la gran mayoría de vocales y concejales de los cantones. Han habido algunos criterios diversos, han habido algunas situaciones que, digamos, han generado algo de polémica, pero yo siempre he tenido una máxima en política, mi querido Gustavo. Primero, que las autoridades deben trabajar de manera coordinada, conjunta, con buenas relaciones. A la gente no le interesa las disputas que puedan existir. Y segundo, que se deben trabajar de manera articulada para generar respuestas a la gente. Al final del día, a la gente de Chontamarca, de Colepato en Rivera, a la gente acá de Manuel de Cotacay, de Puente Palo, a la gente de Biblián, de Suscal, de Tambo, de Cañar, de Azogues, no le interesa quién le haga la obra, no le interesa quién le ayude con el alcantarillado, con el agua potable, quién le arregle la vía, no le interesa si es la prefectura, el gobierno nacional o la alcaldía. Lo que le interesa es que la obra se haga. Y en ese contexto nosotros trabajamos y articulamos de manera conjunta con nuestras instituciones, Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el ECAUTRO. Ahí siempre yo valoro el trabajo de Antonio Borrero en toda la provincia del Cañar, con esos convenios que han generado centros de salud, alcantarillado, vías pavimentadas, en convenio con prefectura, en convenio con gas parroquiales, en convenio con alcaldías.
Reitero, a riesgo de redundancia, Gustavo, a la gente no le interesa quién le haga la obra, le interesa que le haga la obra. A la gente no le interesa disputas políticas o polémicas generadas entre autoridades. Lo que le interesa es que esas autoridades caminen juntas para resolver los temas. Para finalizar, señor gobernador, quisiera preguntarle a usted, como principal nexo con el gobierno central, ¿cuáles son en su criterio las principales necesidades insatisfechas de el Cañar que usted haya trasladado, ya sea al presidente de la República o a los ministros de Estado? Seguridad. Lamentablemente la seguridad es un problema que le afecta a toda la provincia, de manera particular al cantón La Troncal, y el tema vial. Fundamentalmente son esos, obviamente que todo esto también deriva en la falta de empleo, pero lo hemos hablado con el señor presidente, con la señora ministra Vela, que fue reemplazada, a quien agradecemos también a la ministra Alessandra Vela. Lo hemos conversado permanentemente con el viceministro de Gobierno, Homero Castanier, que es azogueño, y obviamente aspiramos y esperamos resolverle estos temas a la ciudadanía lo más pronto posible. Bien, queremos agradecerle al abogado Wilfrido Rivera, gobernador de la provincia de El Cañar. Gracias, Gustavo, un abrazo. Gracias a usted.